Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano. Para los que no me conocen, en este día vamos a tener un tema muy bonito, dato que tiene que ver con una de las partes de cada cristiano, que es el amor. Y me recuerdo hace muchos años que mi pastora, me acuerdo que las cosas que me decía, una ancianita a ella, que cuando hiciéramos las cosas, cuando hiciera yo las cosas, lo hiciera por amor y con amor. Y en este día, pues, el tema de la clase de estudio de Escuela Dominical se titula "El carácter ideal se manifiesta en servir por amor". La versión bíblica se encuentra en Romanos 12, del 1 al 13. Los tres objetivos de la clase es: número 1, evaluar la necesidad de servicio cristiano a la luz de la palabra de Dios; apreciar la actitud que se requiere, que es el número 2, que estamos ahora, que es apreciar la actitud que se requiere para un servicio de amor a los hermanos de la fe. Número 3, formular una conducta que es propia a los que hemos sido hechos siervos de Dios. El pensamiento central dice: la vida cristiana no es una profesión vacía, está concebida para llevar fruto en amor y servicio a los santos. El texto áureo dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12 y 13. Ahora vamos a entrar en sí lo que es la clase bíblica en sí. Y le voy a decir una cosa: la persona que dice que le sirva a Dios no tiene amor en su corazón para ayudar a su prójimo o a un hermano cuando está en necesidad, especialmente cuando necesita un reto para ir a un sitio. Mi hermano tiene que medirse bien, porque algo le está pasando, algo muy mal está ahí. Porque nosotros, como siervos de Dios, hijos de Dios, y tenemos pues hermanos que son hermanos de nosotros en la fe, y aún así lo mismo el prójimo también, aquel que no conoce de Cristo. Si le queremos hablar del Señor, tenemos que demostrarle obras de amor también para ganárnoslo más rápido para Cristo, ¿me entiendes? Porque si nos ponemos nosotros a cuando les piden un favor a uno y uno dice que no y que no, pues la persona se va a poner a pensar: Dios mío, ¿qué pasa con esta persona que dice que es cristiana y cada vez que le pide un favor me dice que no? Si hay que pensar uno eso muy bien, tiene mucho cuidado con eso. Vamos a la lectura bíblica de hoy, que dice Romanos 12:1. Hace así que los hermanos os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que es un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si el de servicio o servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta en la exhortación; y el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; y el que hace misericordia con alegría. Que hace misericordia con alegría, no con tristeza. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a nosotros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la presencia de sufridos, en la tribulación constante, en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjate, eso como debía ser hospitalidad.
Una persona, pues, como les había dicho, tiene una necesidad de algo, o tiene que ir para un sitio, necesita quedarse con uno, que son una noche o 2 noches, y si la casa de uno está fuera de servicio y uno tiene un dinerito, pagarle un hotel para que se quede una noche, para que duerma y descanse, y después uno mismo le da raite para llevarlo hasta por lo menos el aeropuerto o la parada del bus, y comprarle algo de comer para que se vaya con algo en el estómago, ¿verdad? Eso no requiere mucho dinero, eso. Pero si nos echamos para atrás cada rato que podamos a pensar, no obstante, que no me esto, no, mi hermano, tenemos que tener fe que Dios nos va a proveer siempre y que nunca nos va a hacer falta nada. Continuamos leyendo, dice que el apóstol Pablo usó en Romanos un tono familiar para designar a los destinarios, que en su carta les llama hermanos y les enfatiza la importancia que los dones usen su beneficio del cuerpo de Cristo. La doctrina de servir los unos por amor halla su ejemplo supremo en la persona de Jesús, quien vivió haciendo bienes. Hechos 10:38. Nuestro Señor no escatimó esfuerzo con tal de servir al pueblo de Dios. Sabemos, por ejemplo, que recorrió toda Galilea enseñando, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Mateo 4:23. Ahora, en Romanos 12 se nos hace ver que servimos a los demás miembros del mismo cuerpo al cual pertenecemos en Cristo. De este modo, cuando servimos a otros, nosotros mismos nos beneficiamos espiritualmente. La vida cristiana haya sentido cuando se sirve para honra a Dios y servir a los santos. Antes de servir a nosotros, a otros creyentes, debemos ofrecernos a Dios personalmente. No podemos ser efectivos en el servicio sin una entera consagración al Señor. En primer lugar, debemos tener una actitud amorosa al tratar de influenciar a los santos de la congregación. Ahora bien, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, debemos hacerlo con misericordia de Dios. Pero el sacrificio que agrada a Dios tiene que ser vivo, pues debe proceder de la vida nueva que hay dentro de nosotros. Segundo, debe ser santo, pues el creyente experimenta la santidad o la santificación del Espíritu en el que vive en él. Y el tercero, debe ser agradable a Dios. Esa consagración viene a ser un culto racional. Con la palabra culto se refiere no solo a la acción de adorar, sino también a la consagración del corazón y los pensamientos y la voluntad. En el versículo 2 se ruega a los santos conforme a este siglo. Ello representa el cambio interior de la mente y aún las intenciones del corazón. Diariamente debemos estar dispuestos a ser cambiados a la manera de la voluntad divina. O sea que no podemos decir a nosotros cambiar un día sí, un día no. No, tenemos que estar constantes en el momento que vamos a cambiar una cosa a la otra, hasta el momento que lleguemos a la perfección que Dios quiere, ¿me entiende? Y dicen a la persona que nunca vamos a ser perfectos, está bien, pero tenemos que tratar de alcanzar esa perfección todos los días, y tenemos que hacer nuestro trabajo de hacer nuestros cambios todos los días. Continuamos leyendo, dice que la manera como se expone aquí la importancia de una estima sana es un manual para servir a Dios y a los hermanos efectivamente. La recomendación del escritor inspirado es que considerarse mayor que otro es ajeno al propósito divino en el Evangelio. Se nos enseña que en lugar de sentirnos mejores que otros, debemos ser juiciosos y sobrios y pensar de nosotros conforme a nuestra medida de la fe, a la medida de nuestra fe que Dios nos repartió a cada uno. El sentido práctico de este mandamiento es que cada miembro del cuerpo de Cristo debe verse a sí mismo como siervo de Dios. Si así sucede, entonces
el creyente será consciente de los dones que se le han sido dados por el Señor. Por tanto, debe servir con ellos a los santos y dejarse ministrar por otros con los dones respectivos que también ellos han recibido del Señor. Es bueno recordar la regla de Pablo que Pablo estableció a la iglesia de los Corintios para el uso de los dones. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14, 26. Cuando trabajamos por amor al progreso espiritual de los hermanos, damos testimonio que nuestra estima propia está acorde con la identidad que Dios nos ha dado. Y hay personas que pensarán, ¿verdad? No, pero es que no se puede ser tanto así, porque quieren tomar ventaja de uno. Ellos tratarán de tomar ventaja y quizás crear eso, pero Dios está viendo todas esas cosas. Y créanme que a la larga, la persona que haga esto se va a dar de cuenta y se va a tener que arrepentir. Porque el Señor va a estar ahí martillándole todos los días, y tú estás mal lo que tú estás haciendo. Está mal lo que tú estás haciendo, está mal lo que estás haciendo. Y se va a tener que convertir de verdad. Pero es nuestro trabajo nosotros de hacerlo esto todos los días. Continuamos leyendo, dice que el versículo 4 resalta el ejemplo de un cuerpo y a través de ello podemos entender mejor que hemos sido diseñados para ser útiles a otros. El sentido de sentirnos mejores que otros desaparece cuando recordamos que hay armonía en el cuerpo humano a pesar de la diversidad de las funciones que tiene cada miembro. Aunque cada miembro realiza su función, no lo hace independiente a los otros miembros, sino que para servir a los demás miembros. A la vez, cada miembro funciona necesariamente en absoluta concordia con la cabeza, donde está el órgano central del cuerpo, el cerebro. A los Corintios enseñó que Dios colocó los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como lo quiso en el versículo 18. Debemos aprender que toda persona que se congrega en un edificio de su reunión cristiana no es por ello miembro del cuerpo de Cristo, pero todo aquel que ha nacido de nuevo es miembro de Cristo y tiene pertenencia a los demás miembros. Cuando el enfoque de la iglesia es Cristo, generalmente los miembros trabajan en armonía entre ellos. Evidentemente el cuerpo de Cristo no es solo está compuesto por diferentes miembros, sino que está diseñado para que cada miembro desarrolle sus dones dentro de sí mismo o dentro del mismo cuerpo. El versículo 6 revela que los distintos dones que tenemos han sido provistos por gracia de Dios. Por tanto, nunca debemos jactarnos, sino agradecer al Señor por capacitarnos para servir a otros. Debe ser el versículo 6 el 8. El escritor nos enseña 7 de los muchos dones que se han dado a los miembros del cuerpo de Cristo: profecía, servicio, enseñanza, exhortación y administración, y precedir a hacer misericordia. Aquí Pablo enseña no solo la diversidad de las funciones que tiene el cuerpo de Cristo, sino que cuál es la manera correcta de ejercer tales oficios. Por ejemplo, dice que el don de profecía debe usarse conforme a la medida de la fe. Así que el hermano que profetiza debe estar convencido que tiene un mensaje de Dios que entregar. Debemos recordar que que la profecía debe ser juzgada para saber si Dios verdaderamente habló. 1 Corintios 14, 29. Un buen filtro para discernir la autenticidad de los dones es que vengan de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Eso lo aprendí hace muchos años cuando estaba en la iglesia. Cuando era muchacho, más joven, hace más de 25 años de eso. Que siempre que nos dan una profecía, uno que Dios los va a revelar a nosotros primero. Y lo que nos va a revelar va a ir concuerdo a lo que la palabra de Dios dice.
No se puede dar una profecía y que nunca se cumpla, y mucho menos que no se va concuerdo con la palabra, porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios te va a hablar conforme, o Dios no va a hablar conforme a lo que Él ya escribió en su palabra. Y con eso lo va a confirmar Él. Cuando uno no se le espera estar estudiando la palabra de Dios, boom, y aparece la palabra y le trae a la mente a uno lo que Dios le prometió a uno y lo que Dios había dicho hace varios años atrás. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y discernir todo lo que nos dicen, porque hay cosas que no vienen de Dios y lo que hace es que destruyen a las personas, y si son personas que tienen buen amor para los demás, tratan de que se pongan personas amargadas y que empiecen a enfocarse mejor en sus problemas que en servirle a Dios y a los prójimos también, y a sus hermanos también. Pero vamos a continuar leyendo. Dice aquí, en estos versículos Pablo enfatiza la necesidad del amor transparente y puro. Al estudiar el versículo 9 hallamos la regulación sagrada para hacer uso del verdadero amor cristiano. Pablo enseña que debemos amar sin fingimiento. Ahora, hay diferentes personas a las cuales la palabra nos manda amar. Por ejemplo, debemos amar a Dios, que es el primer mandamiento de todos. Mateo 22:37. Igualmente, a nuestros prójimos, Marcos 12:31. Da la cita bíblica. Y también a los hermanos de la fe. Primera de Juan 3:14. El esposo o la esposa, Efesios 5:25. Y hasta nuestros enemigos, Mateo 5:44. La enseñanza principal aquí es que practicar el amor hacia todos, debemos evitar la hipocresía, de modo que amemos de manera genuina. El versículo 10 nos enseña la importancia de un amor fraternal. Para que un hermano pueda servir a otros miembros del cuerpo, necesariamente tendrá que amarlo. El amor fraternal está relacionado con ser afectuosos, cariñosos, amables, para que todos, como lo recomendó a Pablo, al siervo del Señor. Segunda de Timoteo 2:24. Hallamos una serie de actitudes que son propias de un carácter inclinado al servicio. El versículo 11 enseña que hay aspectos de la vida cristiana que requieren diligencia. Los mandamientos del Señor no deben hallar en nosotros un ánimo retardado, sino presto. Un ejemplo de un hombre que mostró pereza en algo que requería diligencia fue Lot. Los ángeles le anunciaron que el juicio contra Sodoma era inminente, pero él se detuvo de tal manera que los ángeles tuvieron que hacerlo de su mano junto a su familia para sacarlo de la ciudad. Génesis 19, 15, 17. Que el problema es que se empiezan a pensar y a enfocar y a sobreanalizar las cosas, y cuando vienen a veces se estancan y no pueden ver ni tampoco pueden obedecer lo que Dios le está mandando a hacer rápido, porque cuando Dios dice, mira, muévete de aquí que viene algo fuerte, hay que hacerlo porque va a venir. Y Dios no quiere que nosotros seamos parte de eso, ni que mucho menos nos metamos en problemas por causa de eso, sino que estemos fuera de todo peligro, de todo alcance, de toda cosa de esa, que no vaya a hacer daño, para entonces que le caiga al chubasco que le va a caer, como dicen por ahí. O al que le va a caer, mejor dicho. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que los versículos 2 y 3 se revelan que los siervos de Dios debemos estar gozosos en la esperanza, como lo dice Romanos 5:2. Nos debemos gozar en la esperanza de la gloria de Dios. Además, debemos de ser sufridos en la tribulación. El creyente que no debe salir corriendo de las tribulaciones, más bien debe enfrentar con perseverancia a las tribulaciones. El versículo 13 se enfoca en el servicio de hospitalidad hacia el hermano que tiene necesidad. Para la palabra nos enseña a hospedar a los hermanos y debemos hacerlo sin murmuraciones. Primera de Pedro 4:9. Ahora vamos a mostrar lo que es el estudio general. Y dice el estudio general, que no se la resumen. Al estudiar la lección hemos obtenido un criterio más amplio de la cual el carácter de Dios se espera de los creyentes. En verdad es necesario que los hijos de Dios
imitemos al Señor en cuanto al servicio propio de nuestra fe. Cuando el Espíritu viene a vivir en nosotros, en nuestros corazones, Él manifiesta fruto. Gálatas 5, 22, 23. El primer distintivo de este fruto es el amor, y uno de los más sobresalientes es la bondad. Cuando ambos ingredientes se manifiestan en nuestra vida, nos será fácil servir por amor a Dios y a los hermanos. Para ello es fundamental que tengamos comunión diaria con el Señor. Entonces su amor será revelado al mundo y podemos servir a otros como es digno del evangelio que profesamos. Y fíjate que es bien interesante esto, pero en verdad, si no se ora, el amor de Dios no se va a poder manifestar en nosotros como tiene que ser. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión con Dios, no podemos asumir lo que Dios nos quiere dar, porque no oramos, o no estamos lo que tenemos que dando orar, para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer con nosotros y con las personas que tienen necesidad también. Por lo tanto, el granito de arena lo tenemos que poner nosotros también. Es muy importante. Por eso que en Josué 1, 8 y 9 Jesús le dijo, o Dios le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente y que nunca dejara de estudiar el libro de la ley, que nunca apartara de su boca el libro de la ley. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros hagamos estas cosas para seguir llenándonos de las cosas de Dios, del amor de Dios y de la palabra de Dios, para hablarle al prójimo y así mismo enseñarle bondad y ayudarlo cuando hay una necesidad muy importante. Vamos a ir a las 5 preguntas de hoy para cerrar con broche de oro. La primera pregunta dice: ¿qué atributo divino debe inspirarnos para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? La respuesta dice que Pablo muestra en Romanos 12:1 que ruega eso por el atributo de la misericordia divina. La segunda pregunta dice: ¿cómo podemos evitar el conformarnos a este siglo? Y la respuesta dice que la orientación divina es que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. La tercera pregunta dice: ¿de qué manera interactúan los miembros del cuerpo de Cristo? Y la respuesta dice que Pablo dice que somos miembros de uno de los otros, y cada uno debe usar a favor de los otros el don que ha recibido de nuestro Señor. La cuarta pregunta dice: ¿cómo podemos evitar que nuestro amor a otros sea fingido? La respuesta dice que la mejor manera es amar con sinceridad, y es que descansemos en la obra del Espíritu Santo en nosotros, cuyo fruto es el amor. La última pregunta, número 5, dice: ¿de qué manera debemos conducirnos cuando vemos a un hermano pasar necesidad? La respuesta dice que debemos compartir para la necesidad de los hermanos y practicar la hospitalidad. Una de las cosas que tenemos que estar muy pendientes, mira, cuando oramos, como estábamos diciendo, Dios nos enseña muchas cosas, y muchas de ellas es la necesidad de los hermanos, porque a veces los hermanos, hay hermanos que no quieren molestar a otros porque no quieren molestar, o no quieren que los reprochen también, porque hay personas que lamentablemente a los hermanos los reprochan en vez de ayudarlos, y es muy malo eso. Porque si una persona no tiene para pagar un bill, le hacen falta 20 o 30 dólares o hasta 50 dólares para pagar un bill y no los tiene, hay que cooperar, hay que ayudar. ¿Por qué? Porque Dios nos está pidiendo todas esas cosas, nuestro deber como hermanos y como siervo de Dios, hacer esas cosas así, como ayudar en la necesidad de otros. No es tan solo hablar, decir, no, que Dios te ama, que sigue, que tenga fe, cuando nosotros podemos hacer algo para que el hermano o la persona que esté sirviendo a Dios pueda recibir ese amor de parte de Dios y pueda fortificar su fe. Hasta aquí esta clase de hoy. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Por favor, le pido, le encarezco que compartan este video, le den like y se suscriban para que sigan más recibiendo de Historia Bíblica Misteriosa y Escuela Dominical. Y así nos veremos pronto, muy bien, en la próxima clase número 6, para la gloria del Señor. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que pase muy buena semana.